8 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información a tal punto que ya tenemos, a ustedes no la están escuchando todavía porque no la hemos presentado, y es una mujer ella sabe, de los medios. Ella sabe que tiene que esperar a que le demos el pie. Vamos a hablar de varias cosas en el día de hoy. Viene Damián. Damián va a venir un rato antes porque tenemos una nota para después de las 4, entonces le pedimos a Damián mover. Y ahora vamos a hablar de uno de los temas que tenemos previstos para el día de hoy, que tiene que ver con, quienes no lo saben, ya lo deben saber, pero quienes no lo saben, el 12 de octubre, el día del cumpleaños de la ciudad, amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del diputado Héctor Tito Stefani, diputado nacional del PRO, que ya venía hace algunos días internado. Se decía que estaba incluso en coma inducido. Sí. Un tipo que estuvo muchos años batallando contra el cáncer y, bueno, finalmente falleció el día del cumpleaños de la ciudad, y que, por supuesto, más allá de las condolencias y de, obviamente, el dolor de su familia, hay una cuestión institucional que es el reemplazo que corresponde a la banca que ocupaba Stefani y que tiene mandato hasta el año que viene. Uh-huh. El año que viene tiene una banca que tiene que ser renovada. Y bueno, no pasaron muchas horas hasta que ya se armó la polémica que tiene que ver con el reemplazo, justamente, porque quien le seguía en la lista es la doctora Dalila Nora, abogada de la ciudad de Río Grande, en una lista conformada por 2 titulares y 2 suplentes, porque lo que se renovaba en aquel momento justamente eran 2 bancas, y como primer suplente se había incorporado como extrapartidario el ex concejal del Movimiento Popular Fueguino, hoy vicepresidente, creo, de Somos Fueguinos, que es el partido de Chispita Fadul, No sé lo de vicepresidente. Ricardo Garramuño. Uh-huh. Entonces, hay quienes plantean que por la ley de paridad tendría que ser reemplazarse género por género, entonces Garramuño debería reemplazarlo a Stefani, y hay quienes plantean, y ha salido el día de hoy un comunicado de mujeres paritaristas, ¿no? Mujeres que están abocadas, más allá de la cuestión del feminismo en general, abocadas en lo particular a discutir Exacto. lo que tiene que ver con la representación paritaria de las mujeres en los ámbitos públicos, a plantear, hay que resguardar la cuestión de la paridad de género. La que le sigue en la lista a Stefani es la doctora como Dalila titular. Nora, como titular, entonces le correspondería a ella. Bueno, ya salió Dalila Nora, hizo algunas declaraciones que ahora vamos a escuchar, y nosotros, justamente para poder hablar de eso, le invitamos a que arranque prácticamente el programa con nosotros a la periodista con perspectiva de género y paritarista también, la señorita Luz Scarpati. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien. Gracias por venir Todo aquí bien. ¿Qué hasta haces, el Luz? estudio. No, gracias a ustedes. ¿Con por la calorcito? invitación. Sí, está que bien. Está Ya bien. era hora. Ya era hora. Quedan 8, voy a tirar un dato A ver. clave. Quedan 8 domingos para Navidad. Ahí va. Así. Suena fuerte así. Yo le agradezco siempre Suena impactante. a este tipo de seres humanos que te tiran esos datos y dices, gracias, viva la patria. Espectacular. 8 Es distinto, es re poco. ¿viste? 8 domingos y Navidad. Fua. Ese fue el año. Así que no vengan con, ay, ya hay pan dulce en el supermercado. Sí. Ya se lo dijimos, ya está. Quedan Ya está. 8 domingos. O sea, Así es que, así. pónganse las pilas, empiecen a comprar todo. Si lo compran antes, por ahí le ganan un Esto poquito quédense. la inflación. Claro. Igual no hay inflación, Luz. O sea, estamos bien. 3,5% es inflación, es la inflación que tenía Alberto Fernández. Sí. No, pero si vos seguís al Javo, el Javo dice que en realidad Ya por está, el no hay. Crowley Peg y no sé qué, estamos casi en cero. Sí. Bueno. ¿Qué será el Crowley que podemos viendo? Yo lo puedo explicar, pero si quieren, en otro momento. En otro momento, sí. Estamos con otra temática. En otro momento. Que en otro encima momento. es una temática que requiere explicación. Todo el tiempo. Constante. Todo el tiempo. O sea, ya hay una ley, ya hay cosas a seguir adelante y hay que retomarlo. Y bueno, cuando lo explicas es como, ¡uy, qué pesada! Pero cuando otros explican cosas que ya sabemos también, no son pesados. Claro, pero bueno. Sí, además a las mujeres nos explican todo el tiempo Todo el cosas tiempo. que ya sabemos. No, sí. pero pará, yo te voy a explicar, Luz. Claro. No, pero Total. lo que te quiero decir, Luz, es te explico. Para Claro. Yo te explico. No sé si me explico. Bueno, si quieren vamos a lo nuevo. Vamos Sí, a por verano, favor, porque- así ordenamos. Bueno, salió un comunicado de las mujeres Sí. paritaristas, que es un comunicado Ajá. que no dice taxativamente, denle la banca a Dalila Nora, pero uno puede percibir en el metamensaje que ese es el planteo, entre otras cosas, porque hay un cálculo que están haciendo de cómo está conformada la Cámara en general, ¿no? En donde hay más varones que mujeres. Claro. Ujú. Ahí hay, me parece como interesante 2 o 3 cositas
para plantear en el sentido del espíritu de la ley. Cuando se sanciona la ley de paridad de género, estamos hablando de diciembre de 2017, era una sesión espectacular, porque todas las minas del Congreso Nacional hicieron un acuerdo con las otras minas de diferentes espacios políticos a espaldas de sus compañeros de bancada, donde dijeron, che, es ahora, y se lo metieron, e incluso está el video dando vueltas, en ese momento era Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, que lo ves que dice, la voy a tener que meter. Está pintada. Así, y se caga de risa y sale la ley, una ley que una de las particularidades que había tenido era que había 2 proyectos de ley con media sanción en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores. Cosa que es raro, o sea, el consenso estaba, pero por una cuestión de técnica legislativa no se sancionaba la ley. Eso me parecía como interesante recordarlo. El espíritu de la ley es generar la participación equitativa de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta las desigualdades estructurales que hay en la sociedad y que impiden que las mujeres lleguen a esos lugares de decisión. Claro. Ese es el espíritu de la ley. Pero pensada justamente para promover que las mujeres puedan alcanzar la paridad. Es decir, no es el hombre el que tiene que alcanzar la paridad, ¿no? No, claro, exacto, porque lo que estamos diciendo... La está sobrepasando en todo caso. Exactamente, lo que estamos diciendo, y si te fijas hay como un retroceso que es bastante evidente, lo hemos charlado ya en este programa en otros ámbitos, que tiene que ver más con los medios de comunicación, pero se ve en todos los ámbitos de representación, hoy no tenés mujeres gobernadoras, etcétera, etcétera. Hay un retroceso de la representación de las mujeres en todos los estamentos públicos, entonces es una discusión que en el medio de este contexto parece una discusión menor, pero es una discusión que llevó muchísimos años, que incluso comenzó a plantearse en el 94 con la ley de cupo, después las compañeras que formaron parte de la reforma de la Constitución del 94 también dieron esas discusiones, entonces tiene como un trayecto ahí bastante interesante. No nos olvidemos, por ejemplo, que cuando vos pones voto universal en la República Argentina, te aparece la ley Sáenz Peña. Y ahí solamente entonces eso quiere decir que todavía para Wikipedia la universalidad son los varones únicamente, claro, porque en ese momento las mujeres no podían votar, hasta muchos años después el voto femenino. Con lo cual, lo que estamos diciendo, hay una desigualdad estructural que opera en contra de las mujeres, que impide que las mujeres lleguen a los lugares de decisión, y ahí empieza todo, bueno, pero que tienen que llegar por idoneidad, no sé qué, es cosa rara porque lo que se dice que hay que llegar por el voto popular, o sea, no por la... No sé qué idoneidad tienen los legisladores electos, para estar ahí más allá del hecho de haber sido votados bajo la estructura... Sí. Yo por eso, fuera de toda chicana, lo voy a decir, defiendo fervientemente la presencia de Lila Lemoine en la Cámara de Diputados, así como del otro lado los libertarios suelen negar la condición de Nati Saracho, ¿no? Es decir, los libertarios critican la presencia de Nati Saracho porque no terminó el primario, no sé, o el secundario, no sé qué no terminó. Sí. Y de este lado hay también una crítica a la presencia de Lila. Que si te pones a pensar... Lilia, como sea. Lilia Lemoine. Lila, me parece. Sí. Que si te pones a pensar es inconstitucional el planteo. Porque vos podés ser en tanto en cuanto cumplas con algunas reglas que no tienen que ver con si vos tenés un título universitario, qué sé yo. Incluso... Me permito esto, vos ves a los legisladores, concejales, los que están en los cuerpos deliberativos y son abogados, ¿hay algo en su forma de dirigirse en las sesiones que parece que, como son abogados, como que tienen más voto que los ediles o concejalas? Sus definiciones. Claro, y no es así, es así. Pero bueno, dicho todo esto lo refuerzo ¿por qué? Porque, y además Ricardo Garramuño en particular fue un gran acérrimo opositor hacia las ordenanzas de paridad de género en el Consejo Deliberante. Con lo cual me parece como curioso que se agarre de la Ley Nacional de Paridad de Género para poder quedarse con esa banca. Claro. Eso me parece como, bueno, me da un poco de risa. Eso por un lado. Por el otro lado, el espíritu de la ley, como decíamos, es buscar
la equidad en la representación entre hombres y mujeres. El Congreso Nacional, la Cámara de Diputados en particular, tiene representación de mujeres en un 43%, con lo cual no estamos en paridad. Eso es hoy. Habíamos llegado al 48%, pero con el año pasado, pero con el cambio con la renovación de bancas en diciembre, pasamos de un 48 a un 43. Estamos más cerca de la paridad de género, por supuesto, y eso tiene que ver con justamente haber roto las pelotas muchísimo con que se respetara la equidad de género y las leyes y demás. Además, también entonces por eso creemos que Dalila Nora debería ser quien reemplace a Tito Stefani. A Tito Stefani. Ahora, vamos a dar la vuelta a la situación. Sí. ¿Qué pasaría si quien tuvo el deceso es una mujer en la banca y había un varón como titular y quedaba una mujer como suplente y también lo peleaba por paridad? Para mí la cuenta es la misma. En tanto y en cuanto no haya una representación equitativa en la Cámara de Diputados, tiene que asumir el género que está en minoría. Eso es lo que defendemos cuando hay paridad. Bien. Fíjate que... O sea, vos decís que en todo momento la ley propende en su espíritu y en el planteo, porque muchas veces la ley hay que tenerlas en cuenta también, es qué es lo que dijo el legislador, la legisladora, la versión taquigráfica. Todo eso hace al espíritu de la ley. Vos lo que estás planteando es, no importa la combinación de casos que se pueda dar en la lista X, lo que hay que primero tener en cuenta es propender a la igualdad. Entonces, si hay una situación de desigualdad, en este caso, menor presencia de mujeres, no importa el género de la persona que falleció, debería dársele la posibilidad primero a que la reemplazante sea una mujer. Sí, fíjate que es curioso, pero nunca llegás a que haya equidad o que haya mayoría de mujeres, siempre estás como más abajo. Sí. El caso, por ejemplo, de Ushuaia, del Consejo Deliberante de Ushuaia, nosotros aquí en la ciudad tenemos paridad efectiva, que se corrige a través de un factor correctivo en relación con las bancas. Entonces siempre vas a tener paridad en el cuerpo deliberativo. Después también hay algunos antecedentes que están piola mirarlos con algún detenimiento. Porque esto no es la primera vez que pasa. O sea, cada vez que a un chabón quiere virlarle la banca a una mina, sucede. Sucede. Tenemos, por ejemplo, el caso de Carolina Jutrovic, pero la particularidad de Carolina Jutrovic en 2017, en las elecciones de 2017, en medio término de 2017, ella el que resulta electo es Martín Pérez. Después, tenés razón. 2 años después, Martín Pérez resulta electo intendente en 2019. Claro. Tiene que dejar la banca. Claro, y ahí empezó como, ¿quién asume en lugar de Martín Pérez? La que asumió en ese momento fue Carolina Jutrovic. Pero hubo ahí también una polémica. Sí, una discusión mediática mínimamente. Hubo una discusión mediática y hubo un planteo también administrativo por parte del legislador Federico Greve. Federico Greve era el suplente de Martín Pérez. Y Federico Greve dijo... Que también eran dos. Los titulares eran dos también. Total. Misma situación que ahora. Misma situación que ahora. Hay una diferencia. La ley de paridad de género, la actual, se sanciona en 2017, pero en diciembre, no cuando habían resultado electos ellos. Entonces, el caso de Carolina Jutrovic, en el caso de ella, lo que hicieron fue un planteo administrativo, pero se dirime bajo la vieja ley, que era el que le sigue la lista titular. Pero el planteo que hace Carolina Jutrovic, el planteo administrativo que Carolina Jutrovic hace, y que de todas maneras no llega a instancias judiciales porque finalmente Federico Greve desiste, porque ahí también, y esto hay que decirlo, tiene que haber algún acompañamiento, plafón político que te diga, te voy a bancar en tu reclamo. Sí. Claro, porque, si te dejan solo... También. Claro, si tu bloque no quiere que vos asumas, y es muy difícil que vos puedas asumir. Si vos no tenés un representante dentro del Congreso que esta es mía, que no, es muy difícil. En el caso de Carolina Jutrovic no fue así. Tuvo acompañamiento del bloque para que ella pudiera asumir como diputada, y el planteo que hace ella es, el espíritu de la ley es justo, y es esto que estoy diciendo. El espíritu de la ley
es propender a la paridad en la Cámara de Diputados. No tenemos paridad, me corresponde. Esto así. Después también hay otra cosa que es interesante recordar, que tiene que ver con el recorrido que hicimos en el Consejo Deliberante, que es el primer fallo de primera instancia que emite el juez Isidoro Aramburu. Yo no sé si se acuerdan del planteo, pero para resumirlo, el Consejo Deliberante entendía que había ciertas contradicciones entre el artículo de las preferencias y el artículo de la paridad. Claro, porque ahí ya existía, el Consejo Deliberante existía la paridad en la conformación de las listas. En la Carta Orgánica que se sancionó en 2001. Exacto. Y las preferencias. Operaban las dos cosas. Operaban las dos cosas, sí. Y lo que sucedía es que las preferencias obturaban que efectivamente hubiera paridad. De hecho, fíjate que es súper curioso, pero después de la sanción de la Carta Orgánica Municipal, en donde queda establecida la paridad, año a año fuimos perdiendo mujeres hasta que fue el polémico 2015, donde no hubo ninguna mujer y había paridad. Me acuerdo que se habían sacado una foto que eran como un equipo de fútbol 5, sí. Todos tipos. No, con el cartel de Ni Una Menos. Con el cartel de Ni Una Menos. Ese fue genial. Ese quedó para toda la vida. Esa foto y la foto después de los legisladores discutiendo un proyecto sobre gestión de productos menstruales. Muy bueno. Es espectacular. Hermoso. Es espectacular. Es que nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Claro. Sí, ¿Vos qué sin toallitas duda. usás, Samu? Contame. No, pero yo le compro a mi mujer. Claro, anda a cagar. Bueno, A ver. dicho todo esto, en ese fallo, Aramburu, que nos da la razón a nosotras, y después después eso sigue todo un recorrido, después el Superior Tribunal reafirma ese fallo y nos vuelven a dar la razón a nosotras, porque a la larga una de las cosas que sucede es que solemos tener razón. Mirá, qué interesante ese dato. Es Ese que no lo tenía. Esto le va a doler a Esto alguien. te sirve. Hasta a mí me dolió. Lo que sucedió fue que en ese fallo de primera instancia, Isidoro Aramburu dice: las leyes, las ordenanzas, hay que interpretarlas de forma armoniosa y armónica, de manera tal de que se amplíen, que no se obturen los derechos ni de las minorías, ni de las mujeres, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre acá. Las leyes de paridad, las ordenanzas de paridad, todas las normativas vinculadas con la discriminación positiva, como se las conoce, son para poder poner en un piso de igualdad algo que viene torcido de arrastre. Bueno, eso es lo que tratan de hacer estas normativas. ¿Propenderá? Claro. Hoy habló la doctora Dalila Nora en una entrevista en un par de medios. Nosotros sacamos el audio de los colegas de FM Master que hicieron una entrevista cortita pero contundente, sobre todo por las declaraciones que hizo la doctora Nora. Así que te vamos a invitar a escucharla, Luz, así te invitamos a meter bocado después de escuchar lo que dijo la doctora Dalila Nora, que es quien podría llegar a reemplazar, o está eso en discusión, la banca de Tito Stefani después de su lamentable fallecimiento. Por otro lado, en cuanto a lo que están intentando algunos poner en tela de discusión, que es la cuestión de paridad, debemos referenciar que la cuestión de paridad es una lucha de las mujeres que entró en discusión debido a la poca participación política o a la poca oportunidad de participación política que teníamos. Y con esta lucha logramos el cupo, que era del 30%, la famosa ley de cupo, alcanzar el 50% en la integración de las listas con la paridad. Pero la paridad no se limita solo a la integración en las listas, que también esto es algo importante para resaltar. Cuando nosotras hablamos y planteamos la cuestión de paridad, hablábamos que queremos formar parte de las decisiones. Y para formar parte de las decisiones tenemos que estar sentadas en lugares claves. Y la ley de paridad también es clara cuando se refiere a la conformación de los órganos colegiados. Esta paridad significa que tanto en la Cámara de Senadores y en este caso particular en la Cámara de Diputados, buscamos y alcanzamos, y ese es el objetivo, lograr la paridad en la conformación de los órganos. Entonces, si quieren poner en discusión la cuestión de paridad, hoy les digo que por paridad le corresponde a la segunda titular, ¿sí? Porque en
en la Cámara de Diputados hoy estamos muy por debajo en cantidad de personas las mujeres. Si es por una cuestión de quién debe sucederlo, soy la segunda titular en la lista, por lo tanto me corresponde. Pero Dalila, si es por una sí. Perdón, pero el tema si la persona, el diputado que fallece es un hombre, la ley de género no contempla que debe ser un hombre quien lo reemplace, independientemente, yo coincido en esto que decís de que tiene que haber paridad, etcétera, pero el que falleció es un hombre. La ley estipula que sea reemplazado género por género, ¿no? Sí, pero la ley estipula que tiene que ser reemplazado género por género siempre que fueran titulares, y Ricardo Garramuño es suplente. Nosotros tenemos que judicializar la situación, tiene que ser la justicia electoral la que resuelva, pero no porque no dejen asumir a Dalila Nora, sino porque se me está discriminando por ser mujer, porque soy titular. Y están planteando una discriminación de género, así que hay que tener mucho cuidado con esto también. Pero la ley, perdón, como para entenderlo, porque realmente a mí me cuesta yo pensé que estaba muy claro. La realidad es que cuando surgió esta situación, muy triste por otro lado, ¿no? Porque siempre prevaleciendo que lo que lamentamos mucho es el fallecimiento de un representante de la provincia como Tito, pero la ley dice género, no habla de género femenino, sino de género. Quizás está mal escrito o mal concebida la ley, pero se habla de género. No género femenino. ¿Cuál fue el objetivo de buscar la paridad? Está bien, pero la ley no lo explicita. No, yo entiendo el objetivo cuando se dijo, pero eso no quedó explicitado en el texto de la ley. Yo entiendo que el objetivo era ese, pero evidentemente cuando se aprobó no estaba tan claro o no lo explicitaron. Yo entiendo que la ley es clara. Para mí no hay la ley o el artículo 3 de la ley no da lugar a dudas, porque dice que hay que agotar los titulares. Pero dice entonces, de igual si sexo. no agotaste los titulares, la ley dice que vos tenés que agotar los titulares. Sí. Vuelvo al ejemplo. Tenías, en este caso particular, vos tenías 2 titulares, Tito Stefani y Dalila Nora. Sí. Pongamos otro ejemplo. Tito Stefani y Dalila Nora y no sé, qué sé yo. Y Ricardo Garramuño. Lo ponemos a Ricardo, pero lo ponemos como titular. En ese caso, ¿sí? Queda claro que quien tendría que secundarlo o sucederlo a Tito sería Ricardo Garramuño, porque está dentro de la lista de titulares. Pero es interesante tu planteo. Vos lo que decís es que si hubieran hecho una lista de 6 titulares... Bueno, las palabras de la doctora Dalila Nora, que ahí me parece que incorpora algo que es casi hasta técnico, más allá de que hace una defensa de la presencia, de la necesidad de equiparar, y hace referencia a la que hay menos mujeres que varones en la Cámara, es que la discusión sobre la cuestión del reemplazo por géneros es agotando los titulares. ¿Eso es algo que discutieron entre las paritaristas también? Digo, porque cuando uno va a defender algo o a atacarlo, no importa en términos jurídicos, analiza todas las herramientas que tiene a disposición. Eso como principal, ¿no? Me parece. ¿Como principal qué cosa? Bueno, el tema de la titularidad, o sea que ya de por sí ya está por escrito. Y después está la ley de paridad, que bien lo explicaste vos, que decías, bueno, o sea, si no están, no están. O sea, van a tener que hacer... Y eso también tiene que verlo la justicia. Sí. La justicia electoral, que también tiene que tener una mirada de género, y tiene que ser de género, y cuando hablamos de género estamos hablando de las mujeres. Que tenga que tener... Mirá, hay bastantes antecedentes. Está el antecedente Gers Cabral, está el antecedente Ayelén Espósito, está que en el caso de Ayelén Espósito saltearon a 2 suplentes para que ella asumiera la banca. Mira. Después está el caso de la diputada Liliana Schwig, que era una del Frente Renovador. En todos esos casos, hay un caso, vamos a ponerlos todos, y hay otro caso más que... Ya que te los acordás, mandalo. Que es... se me fue el nombre, justo ese se me fue, que es el caso que fallan... Que es a la inversa. A la inversa, que fallan como a favor del hombre, ¿no? Claro. En ese caso en particular, lo que sucede ahí es que el hombre juró. Y ya cuando jura, ya ahí la justicia dice, bueno, ya está, ya juró, de bien en abstracto. Claro, como listo, está abstracto. Ya está, ya fue.
En el resto de los casos, el planteo es la perspectiva de género. Más allá de la cuestión de la titularidad. La cuestión de fondo es la perspectiva de género. Claro. Esto de, bueno, el espíritu de la ley lo que busca es garantizar la paridad. La paridad no está garantizada, el fallo no está garantizada ni en la conformación total de la Cámara de edad baja, ni en el bloque. Ahora, uno podría decir, me pongo En el bloque yo, mucho menos. en el candidato suplente. Sí. En Tierra del Fuego hay 5 diputados, Sí. 5 bancas. Sí. No hay 5 diputados, hay 5 Sí. bancas. Así que es imposible 50 y 50, por supuesto, ¿no? Siempre va a ser 3 y Sí. 2 de una manera u otra. Bueno, Sí. puede ser 4 y 1 también, pero no Eso debería. también fue un problema. Debería ser siempre 3 y 2, Sí. ¿no? Buscando la paridad. Alguna vez tendrá que ser 3 mujeres, 2 varones, alguna vez será 3 varones, 2 mujeres. Sí. Con lo cual se está dando medianamente el esquema de Sí. paridad entre las bancas de Tierra del Fuego. Yo también digo, Pero ahí... capaz que Garramuño dice, ¿yo qué culpa tengo que haya bloques o candidatos o estamentos, lo que fuera, no estamentos, sino diputados y diputadas de otras provincias, en donde la provincia de Buenos Aires seguramente debe tener ese problema porque es enorme, en donde esa situación se da 43-57. Yo ahí la respuesta que tengo es, tenés que mirar para mí. No sé si esto anda a chequearlo con un abogado igual, ¿no? Pero para la respuesta que a mí me viene a la cabeza casi por lógica es la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, no de las provincias. Sí. La representación de la provincia es la Cámara de Senadores, con lo cual tenés que ver la conformación completa, para mí. Ok, pero está bien, pero él te puede decir, bueno, yo represento al pueblo de Tierra del Fuego. Pero vos tenés que ver la representación completa, Ok. porque vos tenés una proporcionalidad también de toda la República Argentina. Ujú. Y ahora también me quedo pensando, ¿no? ¿Qué tipo de representación política? Porque ahí es como que también está medio raro eso. Sí, pero eso no es, o sea, eso es debate, es casi un tema político, ético, Ujú. de si Garramuño debería asumir o no, teniendo en cuenta que fue del Movimiento Popular Fueguino, Y bueno. se sumó como extrapartidario, pero bueno... Suma, es suplente, pero no le queda podés- medio en un gris. No, pero eso no sirve como un argumento legal, me parece. No sé, yo creo... Vos yo- podés ir a decirle a la justicia, che, pero ahora está en Somos Fueguinos. No, a mí me parece que Si hablamos no. de representaciones. Bueno, esa es que Es parte ahí de eso. introduzco como un actor más arriba de la mesa que se lo hacen mencionado poco, pero me parece... Dalila no es radical. Ujú. ¿Los radicales no les interesa tener una banca en la Cámara de Diputados? Digo, de pronto, me pregunto. Digo, porque además Digamos. es un espacio político que tiene poca representación en los diferentes estamentos. En Ushuaia no tiene concejales. No, En la legislatura no tiene legisladores. no. Tiene, Técnicamente hablando, no. técnicamente hablando, no tiene legisladores. En el Consejo Deliberante de Tolwyn me parece que no tiene No hay concejales. radicales en Tolwyn. No hay radicales en Tolwyn. En Río Grande creo que tiene 2 concejales. Un No, senador. Estoy esperando el Tiene- mensaje de los radicales. Tiene un senador Dejé habilitado. solamente que es Pablo Blanco, Que que hoy- se lo ve muy interesado en que gane Sí, que hoy Garramuño. escuché que dijo que tenía que ser Garramuño. Bueno, también es interesante desglosar el panorama político. Obvio. La pregunta es, ¿dónde están los radicales? ¿Dónde están los Y radicales? las feministas No ya las vimos, pero... Porque las feministas están acá. ¿No les interesa a los radicales tener una banca para Para votar a favor de las leyes de Milei igual. Claro, o no, porque vos tenés. Yo voy a defender a mis amigos radicales, voy a decir, bueno, hubo algunos Tiene que amigos votaron radicales. tengo amigos Qué radicales. grosa, Hubo tenemos algunos que ir. radicales que Con esto votaron despedimos en a contra. Luz Scarpati. Hubo algunos radicales que votaron en contra. A los radicales no les interesa, por vocación de construcción política, no les interesa tener una banca en la Cámara. Y una mujer radical. Las Viva. mujeres radicales que se cansaron de presentar proyectos en la Cámara Legislativa Provincial y que no prosperaron, ¿no les interesa garantizar la paridad con una de sus representantes mujeres? Me lo pregunto. Nos contestan al 200... Queda la pregunta abierta de la señorita Luz Escarpati, a quien le agradecemos que haya Gracias, venido. Luz. Te pusiste picante al final, Luz. Pero es que a mí me... Esto Te tenemos que despedir ahora porque tenemos Y lo que seguir pasa es con que viste otras que uno cosas. tarda. Una cosa lleva a la otra. Claro. Pero bueno, es así. O Bueno. sea, la tiro. Gracias por venir, Luz. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. Luz Escarpati, que vino a traernos un poquito de claridad respecto de lo que está elaborando y lo que está trabajando el grupo de mujeres paritaristas en relación al reemplazo de la banca del diputado nacional Héctor Tito Stefani. Por supuesto, obviamente que estemos discutiendo esto no quiere decir que no haya
empatía y solidaridad seguramente con el dolor de la familia de Stefani. Pero bueno, la institucionalidad también tiene estas cosas que hay que buscar el reemplazo y la cosa tiene que seguir funcionando.